Cordial saludo, mi nombre es Joana Ramírez Doncel, soy comunicadora social periodista, estudiante del máster universitario en comunicación corporativa y hoy voy a presentar la estrategia de lobbying sobre el comercio ético y justo para el sector textil. Esta presentación la realizo desde Bogotá, Colombia. Este es un país en vía de desarrollo o conocido también como un país del tercer mundo. Por tanto, es importante reconocer cuáles son esas dinámicas del trabajo en el sector textil en este país. Si bien es cierto, existen algunas empresas multinacionales que se han encargado a lo largo de la historia del trabajo del sector textil, como Coltejer, Protela, entre muchas otras. También es importante reconocer que existen otras empresas que son pequeñas y medianas que trabajan directamente con la comunidad. Muchas de ellas surten a las multinacionales, pero no tienen una garantía en cumplimiento de derechos, al igual que los trabajadores de las multinacionales. Muchos de ellos se reconocen como satélites, y es decir, cuando la gran empresa o la multinacional contrata a una persona para que esta persona le cumpla con determinada cantidad de productos. Esta persona lo que hace es crear un grupo de trabajadores del sector textil o modistas, y ellas a su vez tienen que en determinada fecha entregar los productos ya realizados. Esos son los satélites. El satélite entrega el producto a esta persona encargada, luego esta persona entrega a la multinacional y allá se encargan de poner las marquillas y todo lo que le dé como el reconocimiento a la marca. Estas personas satélites no tienen ninguna garantías en términos de prestaciones sociales, acceso a seguridad social o pagos de salud, pensión, bienestar laboral, etcétera. No tienen ninguna de esas garantías y tampoco lo hacen como independientes porque no tienen los certificados de pago de retención de ICA, de Retefuente, etcétera. Entonces casi que trabajan a modo que llega la contratación. Por ejemplo, para estos meses de diciembre se genera muchísimo empleo porque es una temporada en la que aumentan las ventas de ropa, y lo mismo para enero con la entrada de los estudiantes. Después hay un descenso y es un tiempo en el que ellos tienen que determinar cuáles van a ser las garantías para su subsistencia, dado que no existe una política pública o una normativa que permita la garantía de sus derechos. En tal sentido, procedo a realizar la presentación de la estrategia. Bueno, ¿cuál es el objetivo general de esta campaña o de esta estrategia? En primera instancia, es promover un cambio en las políticas de comercio que favorezca a los trabajadores del sector textil en el tercer mundo o en un país como este, en un país en vía de desarrollo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, han cambiado algunas dinámicas del mercado y también se está haciendo a partir de, por el mismo gobierno y coyuntura sociocultural y económica de este país, aún se han notado unas deficiencias en torno a las políticas públicas y a las políticas comerciales del sector textil, y sobre todo las que se están pensando en los trabajadores. Hay una inconformidad dado que hay un tema de desigualdad económica, inequidad en temas de justicia social como salarios más justos, el tema de acceso a las garantías del Estado, seguridad social, pensión. Acá el tema de las pensiones es bastante complejo, y también para poblaciones como los trabajadores del sector textil. Los objetivos específicos son aumentar la concienciación pública, es decir, que dentro de toda la población se concientice de que los trabajadores del sector textil deben tener las mismas garantías que todo tipo de trabajadores y asimismo sean reconocidos, y su trabajo también, su labor sea reconocida. Realizar o influir, una influencia en las políticas gubernamentales. Hace falta políticas públicas que se piensen un poco el tema o la labor o el lugar que están gestando los trabajadores del sector textil. Fomentar alianzas con empresas éticas. Acá el tema de el sector textil son 3, 4 grandes multinacionales propias, muy colombianas, pero el tema de la contratación vía satélite, es decir, estas empresas dan un contrato a unas razones sociales o empresas, y estas lo que hacen es tercerizar, entonces contratar pequeños grupos de mujeres que se dediquen al tema del sector textil, y a partir de cantidad de producto integrado se hace un pago. Eso se denomina un satélite.
Entonces, un satélite para jeans, un satélite para camisas, como por cada indumentaria que se va a realizar. Pero esto no está reglamentado y es algo que acá en Colombia se ha trabajado desde antaño. Desarrollar un mapa de actores y estrategias de comunicación, porque si bien es cierto, está todo este tema que es casi que un secreto a voces, el tema de la tercerización, el tema de los satélites, pues es importante reconocerlos, reconocer cuáles son esos trabajadores del sector textil, los grupos de satélites, las personas que trabajan desde las empresas que brindan los productos, los insumos. Entonces, establecer ese mapa de actores y desarrollar a partir de ahí las estrategias de comunicación para generar este proceso de reconocimiento y esta estrategia del comercio ético en este sector que brinda o genera mucho empleo acá en Colombia, pero también es importante reconocer que hace falta política pública y hace mucha falta equidad e igualdad en términos de contratación y garantía de derechos para los trabajadores. Acciones y canales de implementación. Pues estamos en un mundo totalmente digitalizado, en un mundo globalizado, por tanto, es importante tener en cuenta que debemos valernos en primera instancia, de las redes sociales, que son un canal esencial para difundir historias y datos impactantes sobre la explotación textil, sin llegar a satanizarla, sin decir que se está generando explotación y que el trabajo en el sector textil es malo, sino contar historias exitosas, historias destacadas. Por ejemplo, acá la marca Arturo Calle puede ser una historia destacada, entonces poder contar esa historia, como Arturo Calle era un sastre de barrio, pero pues empezó a generar diferentes líneas de ropa masculina y a partir de ahí se empezó a propagar, generar una marca que en este momento está posicionada en todo el país, que ya ha sacado una línea, una marca económica y que genera mucho empleo. Entonces contar, esa es una historia destacada o famosa, pero contar muchas otras historias destacadas y también contar pues lo que está no tan bueno del sector textil, pero sin llegar a satanizar. Organizar eventos como talleres y foros que proporcionará un espacio para discutir la importancia del comercio ético, brindarle espacio a las grandes empresas, pero también a los pequeños y medianos empresarios que están incursionando en el sector textil o que son medianos y ya llevan una trayectoria, indagar con ellos qué conocen sobre el tema del comercio ético en el sector y cuáles son las necesidades que ellos consideran que deben ser cubiertas. A partir de ahí, pues, ejercer estos escenarios de diálogo para poder establecer un conocimiento y generar estrategias de comunicación. Otros son las peticiones en línea, o sea que a través de diversas plataformas se puede hacer una petición sobre pedir la implementación de una política pública, poder gestionar con alguno de los entes gubernamentales, que sus peticiones sean tenidas en cuenta o nombrar un vocero también en términos del Congreso para que estas peticiones se puedan tener. La colaboración con influencers, pues para nadie es un secreto que el tema de los influencers es algo que mueve mucho en todos los nichos de mercado. Entonces, poder tener un influencer que maneje el tema de la moda y que nos pueda ayudar a contar todo este tema del comercio ético en el sector. Y la participación de medios de comunicación. Es importante que el sector textil tenga presencia en los medios de comunicación, no solo en los más grandes y reconocidos, porque en esto solamente estamos o se está evidenciando todo el tema de desfiles, de ferias, Colombia Moda, Colombia Textil, etcétera, sino poder llegar a otros medios más pequeños, medios comunitarios y alternativos, que son quienes van a llegar a estos otros trabajadores del sector textil, como lo mencionaba en un inicio, los satélites, que son los que se ubican en los barrios o en los pequeños sectores de las ciudades. Entonces, utilizar estas parrillas de programación de estos medios para poder visualizar la campaña. Actores a interpelar y resistencias anticipadas. Es importante hablar con el Ministerio de Comercio y de Trabajo, porque si bien pueden trabajar de manera paralela, pues en este momento o históricamente trabajan por líneas separadas y teniendo en cuenta el sector, pues es importante que se puedan entrelazar.
El sector privado, especialmente las multinacionales de textiles, porque ellos deben tener unas dinámicas en términos de comercio ético que también nos pueden generar cuáles serían esas dinámicas que podemos empezar a propagar en las pequeñas y medianas empresas del mismo sector. Y también el apoyo de ONGs y grupos defensores de derechos humanos, ya que aquí se está promoviendo mucho el tema de la fast fashion. O sea, ¿qué pasa con todos estos materiales o insumos textiles que generan contaminación y demás? Entonces también es atacar esta parte, poder trabajar conjuntamente con ellos para determinar estas alianzas y establecer todo el tema del comercio ético. Redes de influencia y grupos afines, entonces hay cooperativas donde las personas satélites se afilian, sobre todo para poder acceder a créditos y demás. Antiguos trabajadores del sector textil, hay muchas personas que han sido pensionadas de las grandes marcas como Coltejer, como Protela, entonces poder trabajar con ellos, cómo se hacía, cuáles eran las dinámicas y saber qué podemos utilizar de ahí. Grupos estudiantiles, hay muchos grupos semilleros de investigación que están trabajando todo el tema del sector textil desde el ámbito económico, desde mercadeo, desde la parte ambiental y desde la parte de comunicación. Entonces, poder establecer estos lazos, tener todas estas redes de influencia y tener esas diferentes visiones de cómo se puede trabajar el tema del sector textil. Dentro de las conclusiones, pues la estrategia de lobbying para la campaña Comercio Ético debe ser integral y bien estructurada, funcionando objetivos claros, con acciones efectivas y canales adecuados para la comunicación, a través de la sensibilización del público, la presión sobre entidades gubernamentales y el fortalecimiento de alianzas. La campaña busca generar un impacto real en las políticas de comercio justo y mejorar las condiciones de vida de trabajadores del sector textil en el tercer mundo o países en vía de desarrollo como Colombia. Esto debe ser con un enfoque equilibrado que contemple resistencias y promueva redes colaborativas. Se puede avanzar hacia un futuro donde el comercio ético sea la norma y no la excepción. Es importante que se reconozca el comercio ético del sector textil como un escenario que va a brindar muchas posibilidades o que lo va a seguir haciendo de empleo a un país en vía de desarrollo como este o a muchos desde acá en Latinoamérica, pero donde se garanticen el cumplimiento de derechos y beneficios para toda la población y obviamente para los trabajadores del sector. Muchas gracias.